Marcelo Cózar es legislador provincial de bloque de Juntos UCR. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto que se hayan comunicado conmigo. No, a nosotros que usted haya aceptado esta conversación. Venimos siguiendo, siempre digo, con la prudencia que hay que tener en la distancia, ¿no? Porque muchas veces título y copete pueden no significar exactamente qué está ocurriendo al interior de los hechos. La situación de los bebés fallecidos en Córdoba. Estuve viendo sus tweets y me gustaría que nos comparta su visión al respecto de un tema tan duro que tiene en principio una persona detenida que niega ser responsable y yo diría un damero de responsabilidades institucionales que por ahora el gobierno cordobés está evitando, ¿no? Y bueno, es tal cual la descripción que acaba de hacer usted. Acá hay una investigación judicial que está en marcha, que se inició no porque haya habido una denuncia por parte del gobierno provincial, y ese es el principal reclamo que hacemos desde la oposición. Desde que falleció el primer bebé sano, hijo de madre sano, de manera inexplicable, hasta que esto tomó estado público a través de un colega suyo, porque tomó estado público no porque el gobierno lo comunicara, sino porque un periodista de Córdoba tuvo la información. Pasaron exactamente 8 meses. Y durante esos 8 meses jamás el gobierno de la provincia de Córdoba, que es quien tiene la responsabilidad política y funcional de administrar toda la salud pública, en este caso el neonatal, formuló denuncia alguna para que se inicie la investigación para determinar las causas de fallecimiento de al menos 5 bebés que fallecieron de manera inexplicable, 8 que han quedado con lesiones de consideración. Y bueno, imagínense, nosotros no tenemos antecedentes en Córdoba con seguridad. En la historia de Córdoba hay un antecedente de una catástrofe sanitaria como lo que ha sucedido con el fallecimiento de 5 bebés en el neonatal. Me animo a decirle que en la República Argentina tampoco. Entonces, mientras la investigación judicial avanza, a mi humilde entender, de manera muy lenta, con una sola persona detenida, una enfermera, y con 3 imputados, la enfermera y la directora y la exdirectora del neonatal, las responsabilidades políticas siguen sin esclarecerse, y nosotros entendemos que las ha habido, y muchas. Incluso esas responsabilidades por haber ocultado, por no haber hecho lo que tenían que haber hecho en su momento, tranquilamente, y esto con mucha prudencia lo digo, si hubiesen hecho las cosas bien, se podría haber evitado la muerte de más de un bebé de los que falleció. Es inconcebible lo que ha pasado allí, ¿eh? Es realmente inconcebible. Es una falta de atención general, porque digamos, ocurre un fallecimiento, puede ser, ocurren 2, ya hay que ponerse a mirar. Si al ponerse a... Bueno, imagínense, ni más ni menos, uno en marzo, otro en abril. El tema es que estaban mirando, eso es lo más grave, pero estaban mirando como quien está siguiendo la investigación, porque se robaron un paquete de gasa, un tubo, un sachet de suero, porque un empleado faltó o marcó y no trabajó. Estaban con un sumario administrativo, y lo que en el medio lo que estaba pasando es que estaban muriendo bebés. Entonces esas madres que se fueron a su casa con el dolor más grande que puede tener, creo yo, un ser humano, que ver fallecer a su hijo, se enteraron 3, 4 meses después, por la televisión, por la radio, que su hijo en realidad no había fallecido por una cuestión natural, sino que su hijo en principio lo habrían matado. Entonces digo, es una truculencia, es un dramatismo que y en el medio el gobierno ocultando, tapando, negando, mintiendo, diciendo que había denunciado lo que no había denunciado. Un gobernador que dijo que se enteró por la televisión que el ministro nunca le había dicho nada, pero sin embargo se tomó 14 días para aceptarle o para despedirlo al ministro responsable. Imagínense que si si usted fuese gobernador, ¿no? Si usted fuese gobernador y tiene un ministro designado por usted, obviamente, que lo oculta un hecho de esta gravedad, y uno no se toma 14 días para decidir que esa persona no puede estar más al frente de la cartera de salud. Sin embargo, acá pasaron 14 días, nunca logramos que el ministro venga a dar explicaciones, nunca logramos que la actual ministra, que era secretaria, una de las 5 secretarias, venga a dar explicaciones. Ayer tendrían que haber venido
a la legislatura. Pero una política que se repite en Córdoba, en salud, en educación, en seguridad. Los ministros no entienden que es una obligación rendir cuentas, en este caso ante el Parlamento. Desafortunadamente Entonces, es una... del silencio, Sí. la política del ocultamiento y del silencio es la única que en Córdoba por parte del gobierno se ejecuta a la perfección. Sí, ahora estaba mirando, mientras conversamos, usted tiene o lleva adelante allí en Córdoba un fuerte predicamento que es pedir justicia por Blas. Sí, claro. Blas es uno de los tantos asesinados durante la cuarentena, en este caso en la provincia de Córdoba. Sí, el asesinato de Blas Correa por parte de dos policías de la provincia de Córdoba, que en principio no tendrían por qué haber estado en la calle, porque uno de ellos tenía causas pendientes por encubrimiento de un violador acá en una localidad cercana a la ciudad de Córdoba. Ocurrió hace más de 2 años, hace 25 meses, el juicio se inició la semana pasada y por ahora están imputados solamente los 2 policías, más 11 policías más, en este caso fundamentalmente por lo que tiene que ver con incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, pero se repite la escena porque en el tema del neonatal hay una enfermera, en el caso de Blas Correa hay policías y las responsabilidades políticas nunca aparecen en Córdoba, y tanto en un caso como en otro, son casos distintos, dolorosísimos los dos, las responsabilidades políticas son absolutamente claras también, ¿no? No significa, sí. Para tener responsabilidad no tiene que ser el que disparó, ni tampoco tiene que ser el que hizo las cosas mal para que fallecieran los bebés, ¿no? Digo, por supuesto, pero digo, hagamos un paralelo, ¿no? Ayer detuvieron a una persona en el contexto de la investigación al respecto del intento de asesinato de Cristina Fernández, que no tiene ninguna vinculación directa, pero aparece en conversaciones de WhatsApp como planteándolo. Digo, es clarísimo el tema, digo, sí. Más cuando hay instituciones, ¿no? Se supone que la cadena de mando existe y hay sobrados ejemplos judiciales a ese respecto en Argentina. Sí, claro. La cadena de mando existe y la seguridad en Córdoba depende de un ministro de seguridad que es designado por el gobernador. La policía depende política y funcionalmente del ministro, lícitamente. La policía depende política y funcionalmente del ministro. Y yo soy muy cuidadoso porque la inmensa mayoría de la policía son hombres y mujeres que están ahí en la calle arriesgando su vida para cuidarnos, en su gran mayoría con sueldos miserables, muchas veces sin haber tenido la capacitación que debieron haber tenido, sin siquiera que le proveen el uniforme o los elementos básicos para su trabajo. Pero dentro de la policía hay una mala policía también. Sí, hay individuos malos. A ver, hay individuos buenos y malos en cualquier actividad en la que estemos. El tema es cuando tienen un arma y cuando el poder político los empodera, como los empoderó en la cuarentena, para actuar, en palabras del propio presidente, con la mayor severidad posible, ¿no? Exactamente. Y cuando posterior y de eso viene toda una cadena de justificación, toda una cadena de encubrimiento, toda una cadena de decir nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Mire, acá el caso de Blas Correa fue el primero, podríamos decir, en cuarentena. Pero a los 3 meses sucedió algo muy similar, acribillaron a un chico en una localidad que se llama Paso Viejo. Y después vino otro caso más que no me voy a acordar el nombre, y hace apenas 2 meses hubo un problema que falleció también de manera inexplicable, aparentemente por un mal accionar policial con un adolescente en la localidad de La Falda. Y la respuesta por parte del gobierno siempre es la misma. Algún que otro movimiento en la cúpula policial, algún anuncio. En el caso de Blas Correa, lo que vino después fueron 2 leyes de las cuales no se cumple prácticamente nada de lo que tiene que ver con las nuevas leyes que venían a cambiar la seguridad por completo, y el ministro sigue siendo el mismo. El ministro ni siquiera viene a contestar
imagínense si tenemos preguntas para hacerles al ministro. Ni hablar. Ayer yo le ponía el ejemplo a los legisladores que responden al gobernador, que son ni más ni menos 51 legisladores sobre 70. Acá el poder legislativo, o los representantes del gobierno provincial del peronismo de Schiaretti tienen una inmensa mayoría. Y yo les ponía el ejemplo que mientras la nueva ministra de Salud se negaba a venir a la legislatura, el ministro de Seguridad, desde el fallecimiento de Blas Correa, que estamos intentando que venga a la legislatura hace más de 2 años, ayer estaba el jefe de gabinete de lo que para mí es el peor gobierno de la historia en la Argentina. No tiene por qué coincidir conmigo, pero yo creo que estamos ante el peor gobierno del 83 a la fecha, y sin embargo el jefe de gabinete de este gobierno, tan criticado por nosotros, estaba en la Cámara de Diputados de la Nación después de 1 año, pero estaba contestando un cuestionario de casi 4.000 preguntas. Las habrá contestado bien, mal, regular, pero estaba ahí. Y nosotros hace 2 años que estamos tratando de que un ministro de Seguridad y que un ministro de Salud, acá tenemos el vacunatorio VIP, que después del vacunatorio VIP nacional es el más numeroso, no tengan duda. Aproximadamente 1.000 funcionarios, amigos de funcionarios, parientes, se vacunaron antes de tiempo. Acá tuvimos un médico trucho, un joven, un hombre de 21 años, 22 años, que se hizo pasar por médico, recetó, y hoy está imputado y fue reclutado por el Ministerio de Salud. Bueno, acá tenemos casos escandalosos y bueno, pero nunca se asumen las responsabilidades. No, bueno, es una gran... Tapar, ocultar y después silencio, aplicando el nefasto todo pasa. Ha sido una gran habilidad histórica de las distintas tribus peronistas, pasar el ensayo a otro y que otro se haga cargo. En fin, le agradezco, legislador, que tenga una buena jornada, muy amable por su tiempo y la ilustración de estos temas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, a disposición, y para cuando a ustedes les parezca, yo estoy. Marcelo Cózar, legislador provincial de Córdoba, seguimos en un instante.